Les hablé también de los 3 párrafos del artículo 2075. El primero, ¿no es cierto?, que ordena el regirse por las disposiciones locales en lo que hace los aspectos urbanísticos. El segundo, el deber de someterse a propiedad horizontal especial. Y el tercero es justamente lo que nos convoca en la tarde de hoy, este deber de adecuación a propiedad horizontal especial, que es lo que vamos a tratar de darle un contenido positivo, un contenido alentador. Me parece que va a ser un poco una postura o una alternativa asequible, sencilla desde lo procedimental, siendo que la ley de fondo no establece un procedimiento, justamente rige el principio de libertad de formas. Y siendo que tampoco el Código Civil y Comercial define lo que es adecuar, ni tampoco el término adecuar integra la estricta estructura legal establecido por el 1884 del Código Civil y Comercial, podemos entonces atenernos al significado literal que nos propicia el diccionario. En ese sentido, adecuar no es otra cosa que ajustar, que adaptar, como bien decía en la tarde de ayer el doctor Gutiérrez Eguía. Coincidimos entonces con su postura en el sentido de que se utilizan distintas terminologías en el segundo y el tercer párrafo. Eso es porque tiene distinto alcance. Una cosa es someter a propiedad horizontal especial y otra cosa es adecuar, que vamos a demostrar que es más simple que someter, pero implica también que algo hay que hacer. No es no hacer nada. Algún contenido tenemos que darle para que se pueda considerar cumplido este deber de adecuación y despejar cualquier amenaza que hubiera, que pudiera ser objeto de sanción o de observación de títulos o de negarle créditos, o incluso como han habido también reclamos sindicales o chicanas en la esfera judicial para evitar el cobro de expensas. Para evitar todas esas inseguridades, esas incertezas, consideramos que podemos desde la órbita notarial dar algún contenido que permita practicar una escritura de adecuación en sede notarial. Vamos a ver entonces si podemos avanzar en explicar esto cómo podría ser. ¿Por qué entonces hay que adecuar? No solamente porque lo dice la ley, y mientras la ley lo diga hay que cumplirla, porque el hecho de que no tenga la ley una sanción o un plazo para cumplir no significa que no lo haya. Si las leyes fueran solo piezas literarias o buenos consejos, no serían leyes. La ley tiene un efecto normativo que, aunque no tenga una sanción explícita, conlleva una sanción, aunque sea implícita. Y en este caso, el que impera es el artículo 12 del título preliminar del Código Civil y Comercial, que es el que nos habla del orden público y fraude a la ley. Cuando uno vulnera una ley que es de orden público, el efecto que se produce es justamente lo que se estaba tratando de evitar. Lo que se va a producir es que se aplique el régimen que se estaba tratando de evitar, de esquivar, que no es otro que el de la propiedad horizontal especial. Pero eso implica una judicialización, que es justamente lo que los escribanos estamos tratando de evitar, poder darle un contenido de justicia preventiva antes que de justicia reparadora de daños, evitando así la litigiosidad. Pero no solamente hay que adecuar porque lo dice la ley, sino por las ventajas que la misma adecuación puede significar. Y esas ventajas provienen de que el régimen al cual hay que adecuar no es otro que la normativa de la propiedad horizontal especial. El tercer párrafo no nos habla de que hay que adecuar, transformar, ajustar a una propiedad horizontal lisa y llana, sino a las disposiciones normativas, a las preposiciones normativas. Es decir, que tenemos que de alguna forma hacer viable avenirnos a que rijan en los conjuntos inmobiliarios las normas de la propiedad horizontal especial.
En esto no nos guiamos por intereses corporativos, si alguno lo puede pensar, ya que no hubo ningún escribano participando en esta instancia de elaboración del Código Civil Comercial. Nos sorprendió a todos y además es una postura que se viene estudiando desde mucho antes que saliera el Código Civil y Comercial por los problemas que se habían observado por la falta de oponibilidad de los reglamentos. Con lo cual, eso llevaba a muchas irregularidades. Hubieron, por ejemplo, en Mendoza, conjuntos inmobiliarios, bueno, hoy llamados conjuntos inmobiliarios, antes simplemente barrios privados, barrios cerrados, urbanizaciones especiales, en donde un mismo barrio tenía a lo mejor más de un reglamento, o no era claro el régimen de administración, o se conservaban administraciones hegemónicas, o reglas poco transparentes que no eran oponibles sino solamente entre partes y no con acceso registral. En cambio, la propiedad horizontal especial es un sistema que ya ha pasado el filtro legal de la legalidad, ya ha pasado el filtro del derecho de consumo. Es un sistema que se nos presenta como más amigable al consumidor, es un sistema conocido y conocible, ya probado a lo largo de muchos años, que se presenta como más transparente, más seguro y que reporta todas las garantías que tiene el derecho inmobiliario para los derechos reales, ¿no? Escritura pública, publicidad, intervención notarial, catastral y registral, todas las ventajas que el derecho inmobiliario reserva para los derechos reales. Y además, el sistema de propiedad horizontal provoca esta inescindibilidad tan importante entre lo privativo y lo común, que se logra mediante otros regímenes, como se ha venido haciendo hasta ahora, pero no sin forzar el molde de los derechos reales, contraviniendo su tipicidad y su carácter de orden público que fue mantenido por el Código Civil y Comercial de la Nación. El Código Civil y Comercial pudo haber cambiado esta postura, pero no, optó por mantener esta división tajante entre derechos reales y personales y por perfilar a los derechos reales con fuertes elementos de orden público, si bien haciendo algunas concesiones a la autonomía de la voluntad, pero con la autonomía de la voluntad siempre acotada. Además, la propiedad horizontal en el Código Civil y Comercial presenta un régimen de administración más democrático, como se le ha llamado. Tiene la ventaja de forzar una primera asamblea cuando ya se han transmitido más del 50% de las unidades, poder elegir al propio administrador, tiene la garantía del doble cómputo de mayorías y tiene también reglado el derecho de preferencia, el derecho de admisión, todos derechos y facultades y principios que venía reclamando la doctrina durante años, cuando no existía ley de fondo y siempre la crítica constante era la falta de una ley de fondo y siempre el consenso vino de la mano de que el derecho real más semejante que podía dar soluciones a los puntos inmobiliarios era la propiedad horizontal especial. Es por eso que el código hace esta opción preferencial por la propiedad horizontal, por las ventajas justamente que resulta. Cuando el código llega al dictamen de la comisión bicameral, a la comisión bicameral le pareció que fallaba la seguridad jurídica, exigir un disciplinamiento de los conjuntos inmobiliarios bajo un régimen único de la propiedad horizontal y no decir nada respecto de los preexistentes. Es por eso que, por lo menos el fundamento que se pone en los debates parlamentarios de esta comisión bicameral es justamente propiciar la seguridad jurídica. Ese fue el argumento utilizado, porque si no se caería en el absurdo constitucional de que los conjuntos inmobiliarios implican ley de fondo, derecho de propiedad, tuviera distintas regulaciones según el lugar, la jurisdicción donde estuvieran radicados y según el tiempo en que se hubieran constituido. Por eso es que esa es
digamos, la postura o la filosofía del código, unificar bajo un único régimen legal, propiedad horizontal, tanto a los nuevos que se constituyan con posterioridad a su sanción, como los anteriores que se puedan adecuar a las previsiones de la propiedad horizontal especial. Pero fíjense que no es que el Código Civil y Comercial en este punto consagre efectos retroactivos, porque si consagrara efectos retroactivos desconocería el valor de todas las configuraciones de conjuntos inmobiliarios anteriores. Nunca dijo eso el Código, al contrario, les reconoce valor, reconoce esos derechos ya consolidados, ya adquiridos, ya incorporados al patrimonio de los titulares, solo les impone esta carga de adecuarse a las previsiones normativas de la propiedad horizontal especial. ¿Cuáles entonces, cuáles conjuntos inmobiliarios serían los que se tendrían que adecuar? Bueno, los que reúnan o pretendan reunir los caracteres esenciales de los conjuntos inmobiliarios, es decir, aquellos que caen en la tipicidad que nos propone el artículo 2074 del Código Civil y Comercial, en los distintos tipos que nos presenta de urbanizaciones, todas englobadas bajo aquel giro de emprendimientos urbanísticos. No nos da tiempo ahora para desarrollar qué es un emprendimiento urbanístico, pero bueno, es cuando todo emprendimiento, toda urbanización, donde se transforme un inmueble inútil, por decirlo de alguna forma, se lo vuelve útil, beneficioso para cumplir un destino, que puede ser residencial o industrial, deportivo o el destino que tuviera ese conjunto inmobiliario. Entonces, este deber de adecuación es operativo en sí mismo, no necesita de una norma que lo reglamente. En esta postura, debo confesar que no es unánime en la doctrina. Hay un sector importante que viene trabajando en esta postura, pero como bien planteó la escribana Silvia Maela Masiccioni en el encuentro en días pasados, hay muchas posturas y ella dejó muy bien planteado todo el marco conceptual de cómo abordar este deber de adecuación, si es abordable o no, o si definitivamente lo que hay que hacer es derogarlo. Evidentemente también hay autores, como el proyecto que fue de Julio César Rivera, que propugnó la lisa y llana derogación de este tercer párrafo. Pero bueno, el hecho de que hubo un proyecto de derogación implica reconocer que existe, que es derecho y es ley vigente y por tanto es obligatoria y por tanto además es operativa. ¿Por qué? Como ya les dije, mientras no hay una reglamentación o un procedimiento, rige la libertad de formas y para eso estamos en estos encuentros interdisciplinarios para consensuar formas de hacerlo viable. Tiene dicho la Corte que no se tiene un derecho adquirido a un determinado régimen jurídico, sino a los derechos nacidos al amparo de ese régimen. Tenemos que distinguir, los juristas los distinguimos, el derecho en sentido objetivo, como una norma de carácter general, del derecho en sentido subjetivo, que es cuando se cumplen todas las previsiones legales de la norma en general y entonces se adquiere el derecho en cabeza de un titular determinado. En materia de derechos reales hablamos de título suficiente, modo suficiente. Lo que la Corte ha dicho que tenemos derecho a mantener son los derechos subjetivos, los que hemos ya incorporados a nuestro patrimonio, nunca al régimen jurídico, porque si no sería en vano cualquier intento de cambio legal. Eso ya es una jurisprudencia remanida de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, en esta postura que hoy les traemos a consideración, el deber de adecuación tiene efectos nunc pro tunc. Siempre nos hacen bullying de que a los juristas nos gusta el latín. Y es que lo que pasa es que hay palabras que son muy
decisoras o muy gráficas a quienes estudiamos derecho. Efectos nunc pro tunc significa que rige desde que se sancionó el código ex nunc, desde ese momento, pero pro tunc, es decir, para tratar de paliar o de solucionar, de subsanar, de regularizar, si lo queremos decir más suave, deficiencias que tenían, en este caso los conjuntos inmobiliarios, deficiencias que provenieron no por culpa de los conjuntos inmobiliarios o de los titulares, sino porque no existía un marco legal apropiado. Entonces hubo que recurrir a normas locales, evidentemente cuestionadas en su constitucionalidad por avanzar sobre la ley de fondo, o inclusive en muchas jurisdicciones como en Mendoza, a la sombra de cualquier norma. No hubo nunca una norma que los disciplinara. Entonces los escribanos tuvieron que ser muy creativos para idear un molde jurídico sin ley que lo contuviera. Bueno, hoy se nos está pidiendo a los escribanos usar menos creatividad aún para solamente adecuar aquellos regímenes jurídicos a un régimen jurídico por demás conocido y probado como es el de la propiedad horizontal especial. En definitiva, la postura que queremos traerle sobre la mesa es que adecuar implica más que no hacer nada, algo hay que hacer, pero también implica menos que una reconversión o una mutación convencional. Es decir, sería como una postura intermedia, una postura, por llamarle ecléctica o equilibrada, en donde podemos sintetizarla como que se trataría de una adecuación funcional, pero viabilizada mediante una instrumentación notarial. La adecuación funcional fue una postura muy inteligente, una interpretación brillante, que, bueno, yo la leí por primera vez de la doctora Puerta de Chacón, también jurista de Mendoza, y de la doctora Negroni. Ellos hablaban que adecuar, que los conjuntos inmobiliarios quedaban adecuados en forma operativa o funcional, es decir, se iban a ir adecuando paulatinamente, fueran continuando funcionando, ya sea en sede judicial, ante un conflicto, el juez iba a resolver el conflicto conforme a la nueva ley, o si no había conflicto en la vida normal de los derechos, los ciudadanos, los titulares, tenían que comenzar a aplicar el nuevo derecho sin necesidad de ninguna otra determinación o de ningún otro tipo de acto administrativo ni nada. Eso fue lo que se llamó, porque fue la primera que habló de eso, de adecuación funcional u operativa. Operativa porque operaba inmediatamente con efectos inmediatos, y funcional porque mientras seguían funcionando se le iba a aplicar las normas del funcionamiento de la propiedad horizontal especial. En sentido opuesto, o en la vereda de enfrente, hubieron autores también, incluso desde la corriente notarialista, que propugnaban una reconversión o una mutación convencional. Es decir, que los conjuntos inmobiliarios tenían que absolutamente volverse a conformar, ahora sí, bajo los estándares de la propiedad horizontal especial. Claro, evidentemente, si tenemos que rehacerlos, esto nos lleva al campo de exigir la unanimidad de todos y la voluntad de todos los partícipes. Por supuesto que también nos lleva al campo de que ninguno de esos titulares tenga que estar inhibido, que si hubiera algún fallecido vamos a necesitar declaratorias de herederos, si hubiera algún ausente, si fuera posible, o sea, la representación voluntaria o convencional. Es decir, nos lleva esta postura a someter la adecuación a tantas exigencias que la volverían inconstitucional por la irrazonabilidad, por la desproporción entre las exigencias y el beneficio que se pudiera obtener. Y en ese sentido, entonces, tiene razón la doctora Adriana Bella o la doctora Armella o el escribano, el doctor Cosola, el escribano Zavala, cuando hablan de inconstitucionalidad. Y sí, porque si le ponemos tantas exigencias, se vuelve inconstitucional por la desproporcionalidad, carece de toda razonabilidad.
Por eso es que estamos tratando de armar con un sector importante de la doctrina notarial esta postura intermedia. Ya desde hace tiempo atrás estamos trabajando con un equipo de escribanos tanto de provincia de Buenos Aires como de Ciudad de Buenos Aires, integrado por la doctora María Cuarone, escribano Marcelo de Oz, el escribano Federico Leiría, Gabriel Cruzellas, Horacio Teitelbaum, Gustavo Rulansky, no quiero olvidarme de ninguno. Estamos integrando un equipo de trabajo para darle un sentido concreto a este deber de adecuación en forma sencilla y que fluya, por decirlo de alguna forma, por los distintos operadores involucrados, que mínimamente esos operadores van a ser los entes catastrales y el registro y la sede notarial. En cuanto al rol del escribano en estos procesos de adecuación, nos animamos a sostener de que justamente se trata de una nueva incumbencia notarial, porque los escribanos somos especialistas en articular planimetrías con titularidades de regímenes jurídicos y con registraciones. Es decir, no nos sorprende a los escribanos trabajar con estos inputs que necesita la adecuación. Recaería sobre el escribano la calificación notarial de poder constatar y certificar que determinado conjunto inmobiliario o determinada urbanización especial reúne los caracteres que el artículo 2073 y 2074, entre otros, exigen para ser considerado conjunto inmobiliario. Y en la realidad, esos barrios, esas urbanizaciones reúnen esos caracteres o los pretenden reunir, el escribano puede labrar un acta o certificado o escritura de adecuación, dejando constancia de que esta esfera extrarregistral, esto es un conjunto inmobiliario, y por tanto se rijan por las normas de la propiedad horizontal especial. Pensamos que esta es una calificación netamente notarial, del mismo modo que el escribano califica la suficiencia de facultades o las personerías o las legitimaciones a la hora de disponer. La legitimación, entonces, a la hora de adecuar, sería notarial, y el escribano tendrá que fundar debidamente su escritura en forma razonable, como nos pide el artículo 3 del Código Civil y Comercial, de forma tal que lo lleve a la convicción y que no quede en margen de dudas de que se trata de un conjunto inmobiliario y le compete adecuar. Esta calificación que realiza el notario, pensamos que debe hacerla considerando que adecuar no es un acto de disposición, no es un acto que dependa de la autonomía de la voluntad. La adecuación, los efectos de la adecuación se producen ministerio legis, se produce porque lo dice la ley. Esa es la lectura de la interpretación funcional de la doctora Puerta. Por tanto, si no es un acto de disposición y depende de la autonomía de la voluntad, no es necesario requerir unanimidades, y bien podría decidirse por el órgano de representación si hubiera una asociación o una simple asociación, una sociedad anónima que articule bajo su ropaje una asociación con fines de administración del conjunto inmobiliario. Se decía entonces que eso debiera ser resorte y responsabilidad estrictamente notarial, con un único límite infranqueable, que es no vulnerar los derechos amparados por garantías constitucionales. A la hora de adecuar, el escribano responsable de esa escritura deberá tener la previsión de no modificar ni tocar no solamente el contenido económico de los derechos que ya están consolidados en cabeza de todos los titulares, sino también todo el cúmulo de facultades, disposiciones, limitaciones, todas las previsiones que contengan sus reglamentos. Obviamente, adaptándolas, reordenándolas bajo los estándares que imperan con el Código Civil y Comercial.
sin modificar nada. Si se pretendiera en una escritura de adecuación hacer algo más que una mera adecuación, sino aprovechar para hacer otras modificaciones, obviamente requerirá las mayorías necesarias y mínimamente la voluntad del perjudicado o del involucrado en esa modificación. Entonces, adecuación funcional viabilizada mediante una escritura pública implica hacer algo, pero que ese algo que hay que hacer no es borrar y volver a empezar, sino solamente un sinceramiento de que esto es un barrio privado y por tanto debe regirse por las normas de la propiedad horizontal especial. Este título de adecuación también pensamos que es necesario, que no sería suficiente que la adecuación se haga en sede meramente administrativa, como también se ha escuchado en la doctrina, o por un acto interno societario, sin reflejo registral y sin ningún tipo de publicidad. Pensamos que ese tipo de adecuación no mejoraría la situación actual y no reportaría ningún beneficio. Además de que al estar tocando de cierta forma el título del régimen jurídico aplicable, se exige la escritura pública por imperio del artículo 2017 del Código Civil y Comercial. Además, bueno, ya se ha dicho, pero no está de más recalcarlo, que es una labor artesanal. No hay una única fórmula de adecuación. Así como han sido muchos los moldes que se han utilizado, no solamente de provincia a provincia, sino dentro de cada jurisdicción aún hay innumerable cantidad de moldes y además cada barrio en particular presenta una fisonomía propia y una conformación distinta de sus titulares y de sus voluntades y de su destino. Bueno, nadie mejor que el escribano, que tiene esa inmediación con la realidad, que conoce el barrio, tal vez incluso fue él mismo el que lo constituyó, va a poder considerar cuál es el mecanismo de adecuación apropiado. Siempre y cuando, como les decía, se respeten los derechos adquiridos y se escuche también, porque hoy también es un derecho del consumidor el ser escuchado, ser oído y poder ejercer su derecho de negarse a la adecuación. Si hubiera algún interesado que esgrimiera algún interés legítimo en el sentido que se viera afectado por esta adecuación porque entiende que le menoscaba algún derecho, obviamente que exista la competencia del escribano para adecuar, porque en caso de conflicto, obviamente, eso se va a tener que dirimir en sede judicial. Nuestra postura, entonces, trata de simplificarlo, pero al punto que nos es posible. Cuando cesa la competencia notarial porque hay conflicto, eso ya nos exige resolverlo en sede judicial. Lo que se trata de suplir entonces es todo lo de personal, todos aquellos elementos personales que pudiera tener la configuración anterior. Esto es otra discusión que muy bien la dejó planteada la escribana Massiccioni días atrás. Hay quienes sostienen que cuando el conjunto inmobiliario se ha articulado con otros derechos reales, como por ejemplo haciendo mención a la figura del dominio más el condominio, o bien la misma propiedad horizontal de la ley 13.512, caso que no es para la provincia de Córdoba, como tampoco lo fue para Mendoza, hay autores que sostienen que en esos casos no se debería adecuar. El 2075 solo estaría ordenando adecuar a los articulados bajo la órbita de los derechos personales. No es claro en ese aspecto el tercer párrafo. Yo entiendo que las ventajas de la adecuación me llevan a pensar que sería viable propiciar una adecuación de todos los conjuntos inmobiliarios por una cuestión de seguridad jurídica. Coincido con la doctora Massiccioni en el sentido que ella postulaba de quienes sostienen que cuando se configuraron como propiedad horizontal de la 3512 ya quedarían convalidados desde la sanción del Código Civil y Comercial. Pero aquí se nos presenta el problema de la propiedad del terreno, porque para la ley de propiedad horizontal anterior el terreno es común. Mínimamente esto requerirá a lo mejor alguna adecuación
planimétrica o no, o nada. En Mendoza, les repito, no tenemos ese problema porque expresamente se vedó, se prohibió la remisión a la propiedad horizontal. Además, esta postura que estamos propiciando, hay que hacerla que sea fácil, que sea asequible, que tenga costos mínimos o costos razonables. Por eso es que es lo bueno de estos encuentros, para poder lograr alguna postura que fluya antes de que a alguien se le ocurra en una de las tantas jurisdicciones en donde esto puede surgir a nivel nacional, algún procedimiento que la torne muy engorrosa o muy cara o muy de difícil cumplimiento. Ya en la parte de planimétrica nos va a ilustrar el ingeniero agrimensor Gustavo García a continuación, cómo se puede hacer la parte planimétrica, que aquí a mí me excede ese punto, pero siempre hemos coincidido en la postura de que sea una facilitación. Lo mismo ya les dije, no exigir la ausencia de inhibiciones ni consentimientos, etc. Además, tampoco debemos aprovechar el trámite de adecuación para introducir otras modificaciones más allá de lo estrictamente necesario para cumplir con la adecuación, porque obviamente allí sí se necesitan las voluntades involucradas. Evidentemente que si algún conjunto inmobiliario optara por rehacerse de nuevo, por borrar y volver a empezar y volverse a constituir y lo hiciera en forma unánime, obviamente que eso también se puede hacer y es viable. Es más difícil, pero también se podría hacer, y obviamente también por demasía se consideraría también cumplido con el deber de adecuación. Los casos que han habido de llamadas o mal llamadas adecuación en la provincia de Mendoza han sido justamente así, han sido procesos de rehacer, en donde se ha reunido la voluntad de todos los propietarios y han decidido someter el conjunto al régimen de la propiedad horizontal especial. Fueron barrios que se hicieron ya a fines del 2014, principios del 2015, cuando ya se sabía del cambio legislativo y ya se dejaron otorgados poderes especiales irrevocables con facultades para adecuar. Por eso es que se pudo facilitar y se pudo llegar a hacer mediante esta vía. Obviamente que también cumplen con el deber de adecuación, pero pensamos que es excesivo exigir esa única forma como válida para adecuar. Pensamos que podrían haber otras alternativas más simples que despejen toda amenaza que provenga del artículo 2075. Para ello, como les digo, lo que tenemos que fortalecer es estos procedimientos, esta simplificación de costos, esta ausencia de unanimidades, siempre con el límite de no vulnerar los derechos constitucionalmente protegidos, y que sea siempre resorte de calificación notarial. Los escribanos somos muy cautelosos. Cuando vemos que algo va a tener conflictos, inmediatamente no lo vamos a hacer y se va a terminar difiriendo en sede judicial. Pero al menos propiciar una adecuación voluntaria y en sede notarial, administrativa, con este criterio de acto de conservación y de cumplimiento de la norma, creo que puede ser muy útil. Una escritura de adecuación en este sentido, no los quiero aburrir con algo muy técnico notarial, pero tendría que tener una coherencia interna entre quien comparece a solicitar la adecuación, las legitimaciones que va a tener que acreditar, principio de especialidad, cómo vamos a tener que describir el inmueble al modo de la propiedad horizontal, traduciendo el nomen juris, traduciendo el lenguaje y régimen jurídico anterior al nuevo régimen, y en las constancias notariales los correspondes, es decir, las legitimaciones de todos los inmuebles que están comprendidos en este barrio, las nuevas designaciones, nomenclaturas catastrales y demás. No me quiero explayar demasiado en algo tan técnico como es la estructura interna de una escritura, pero sepan que esto es posible, que se ha hecho y que hay mucho sector de la doctrina interesado en que esto funcione. Porque es más económico que un proceso de judicialización de una declaración de inconstitucionalidad, que hoy puede ser de la resolución de IGJ, pero nada asegura que no pueda surgir alguna otra resolución de alguna otra
de otro organismo, de societario, registral, municipal, bancario o inclusive desde otro notario que pueda observar algún título. En Mendoza se dictó la Resolución General ATM 71 en el año 2015, ni bien salido el Código Civil y Comercial, creo que fue la primera norma a nivel país que dictó alguna norma catastral en materia de adecuación de conjuntos inmobiliarios. Esta postura fue muy innovadora, la que se propulsó desde Catastro de Mendoza, porque consistía básicamente en proponer una planilla de adecuación. Es decir, no haría falta un nuevo plano de adecuación, sino simplemente una planilla que tradujera las nomenclaturas, si es que hiciera falta, y las designaciones en un tipo de tabla Excel que se vincula al plano originario. E incluso puede vincularse no solamente a un solo plano originario, sino a más de uno, porque muchas veces sabemos que en los conjuntos inmobiliarios se conforman con distintos planos mediante fraccionamientos sucesivos o fraccionamientos en simultáneo de dos o más parcelas originarias. Vinculando todos esos planos en una única planilla, se puede proporcionar los datos que faciliten al notario esta escritura de adecuación. La resolución 71 del 2015 hoy está siendo estudiada nuevamente ante una posible revisión, porque la doctrina ha seguido trabajando, ha seguido analizando, para intentar no exigir la firma de esta planilla por parte de todos los titulares involucrados, ya que eso, como dije, es resorte de control notarial y no catastral, y también para evitar que se pidan libre deudas de impuestos de todos los inmuebles involucrados, porque eso lo hace de cumplimiento imposible. Sepan entonces que en Mendoza rige, no solamente que rige, sino que han habido escrituras de adecuación y que es posible y sencillo mediante una planilla que a lo mejor se pueda tomar en otras jurisdicciones algo parecido. Acá les traigo ejemplos de anotaciones para que vean que se han inscrito escrituras de adecuación en el registro de la propiedad inmueble como una nota en el folio real en el rubro de observaciones. Es decir, no se hace una nueva matrícula ni se toca el asiento originario, el título causa por el cual se adquirió, si fue dominio, condominio o lo que fuera, sino una simple nota marginal dando cuenta de que ese inmueble se ha visto involucrado en una adecuación, dando los datos de la escritura de adecuación y remitiendo a la publicidad cartular de la misma y a la toma de razón registral de ese reglamento de adecuación. Bueno, llegando ya a las conclusiones, creemos que con esta postura damos una interpretación jurídica y multidisciplinaria al tercer párrafo del artículo 2075, creemos que está lo suficientemente fundada desde lo jurídico, creemos que esta postura es posible, es accesible, con bajos costos, con simplicidad de formas y procedimientos y de exigencias, y puede reportar todas las utilidades que reporta el régimen de la propiedad horizontal, fundamentalmente para el cobro de las expensas, que como ustedes saben, las garantías del título ejecutivo, carácter privilegiado y demás, lo tenemos solamente garantizado para los conjuntos inmobiliarios conformados bajo el paraguas de la propiedad horizontal. Esas serían las grandes ventajas y por eso todo el esfuerzo interpretativo para hacerla viable. Recordar un poco cuál es la misión de los juristas, que ya nos viene desde la época del derecho romano. Por eso termino con esta frase que me gustó como sintetizadora: tú, romano, recuerda tu misión, ir rigiendo al pueblo con tu derecho, estas serán tus artes, imponer leyes de paz, conceder tu favor a los humildes y abatir combatiendo a los soberbios. Muchísimas gracias por su atención. Les pido disculpas por los inconvenientes técnicos. Los dejo en excelentes manos del agrimensor Gustavo García y le agradezco nuevamente a los organizadores de tan magnífico evento. Muchas gracias, quedo atenta por cualquier consulta luego de que hable el agrimensor. Bueno, perfecto, porque ahí había algunas preguntas para realizarle, pero las hacemos después que termine
el ingeniero Gustavo García, e integramos preguntas Perfecto, para ambos. ¿Puede ser? perfecto, me parece mejor porque a lo mejor las pueda responder también Gustavo en su exposición. Perfecto. A ver, una breve. Jorge Campos, que es presidente de la Cámara de Barrios Privados de acá de Córdoba, con el mouse toca el piso simplemente para que deje de mandar rayos al coso. Con el mouse tocas el piso y se cortan los rayitos. Jorge Campos, ¿me escuchas? O Bueno, solo presionas la tecla escape. o apretá escape, Jorge. Ahí está, ahora sí, porque si no estabas con la mano estirada y quedaba un poquito raro. Bueno, y para poder ver, Jorge, perdón, que recién te integra, no, si quieres ver la pantalla esta de donde está la conferencia, ahora Gustavo García, para eso tocas con la mano, tocas la pantalla, te unís a la conferencia. Y no es que si no estás viendo la pantalla grande, la pantalla de la derecha. Para unirte tenés que como unirte vos a la conferencia. Tocás sobre la Viendo pantalla. muy bien, ¿eh? Ah, perfecto, listo. Comienza entonces, ingeniero, disculpe la interrupción. No, por favor, muchas gracias. Gracias, Marta. Buenas tardes, noches a todos. Bueno, primero que nada, decir, adhiero completamente a lo que ha venido expresando Marta en el sentido de que la adecuación debe ser lo más fácil y sencilla posible y no complicarla para lo que haría tornarla imposible. Voy a partir un poquito al revés. Esto sería un conjunto inmobiliario al día de hoy, es decir, presentado hoy. Si vemos en la pantalla el conjunto inmobiliario, lo que podría llegar a ser el plano, no difiere mucho de lo que es un tradicional plano de loteo, con algunas particularidades que vamos a ir viendo más adelante. Si ahí nos sale. Si ustedes ven, cuando hacemos algún zoom en alguna de las partes, esto que podría ser un plano de loteo donde notamos las calles, espacios verdes, espacios comunes, cuando empezamos a ver más de cerca ya no vemos la tradicional nomenclación o nomenclatura de los loteos de manzana tal, lote tal, sino que aparece como unidad funcional, a lo cual le colocamos su superficie y un código de ubicación a los fines del plano. Es decir, cada una de las unidades funcionales va a tener sus propios elementos necesarios, sus límites, sus angulares lineales. Los espacios comunes van a salir o pueden salir como parcelas o como unidades funcionales o directamente quedar como espacios comunes, como está en este caso, que lo hemos dejado como espacio común, al igual que ocurre en cualquier plano de propiedad horizontal de los que estamos acostumbrados a ver. Cuando entramos ya a nivel de las planillas típicas de los loteos que diferenciamos, poníamos el número de manzana, el lote, la superficie cubierta, los fines tributarios, la planilla varía un poco y se asemeja mucho más a lo que es una planilla de unidad de propiedad horizontal, donde aquí tenemos el número de unidad, aquí, bueno, lo que sería la posición, y aparece un elemento que no estaba en los planos de loteo y tradicionalmente no ha estado en ningún tipo de subdivisión, pero que sí es fundamental y es esencial en la PH, o en la propiedad horizontal tradicional y también en la nueva a partir del Código Civil, es el destino. Y en el conjunto mobiliario el destino también va a integrar parte del derecho porque va a ser un destino, puede ser residencial, comercial, el que se defina a la hora del proyecto, de la propuesta del conjunto inmobiliario. El destino va a integrar parte del derecho, por lo tanto va a ser significativo colocar el destino en las planillas que luego en el registro irá el destino en cuanto a la unidad funcional. Y luego las típicas, las superficies cubiertas, el porcentaje de copropiedad
que aquí en los conjuntos inmobiliarios, ya a diferencia de lo que ocurría tradicionalmente con la horizontal, históricamente y más por una costumbre, los porcentajes de propiedad horizontal eh, se hacían en base a la superficie cubierta. Y en realidad eso nunca lo dijo la 13512. La 13512 dejaba librado a la voluntad de las partes cuando se hacía el reglamento, y eventualmente la única referencia que hacía era el valor de las unidades. Yo considero que los porcentajes de copropiedad en propiedad horizontal deben ser en relación al valor de cada unidad y no a la superficie cubierta de cada unidad. ¿Y por qué? Y porque no vale lo mismo un local en planta baja que lo que puede valer un departamento en el 15º piso o un departamento en el 6º piso. Y esos valores, ¿quién los fija? Y lo fija inicialmente a la hora de la comercialización, lo fijará el desarrollista. De hecho, esos porcentajes tienen que ver con la cuota parte que le corresponderá sobre el suelo en caso de la desafectación. Y esos porcentajes no tienen por qué estar ligados tampoco al pago de expensas. Las expensas se dirimirán los porcentajes en función del uso de los servicios que tenga el edificio. En caso de edificios grandes, complejos que tienen parte comercial en los primeros pisos o en la planta baja, residencial en los otros pisos, evidentemente no son los mismos gastos en que incurren. Por lo tanto, los porcentajes de copropiedad no tienen por qué ser los mismos porcentajes para el pago de expensas. Esto sería básicamente lo que debería ocurrir hoy con un conjunto inmobiliario, donde vamos a fijar algunos porcentajes para asignárselo a las partes comunes. Esos porcentajes no debemos confundirlo con lo que podrían ser los porcentajes para contribución en las expensas o gastos comunes del conjunto inmobiliario, que eso es facultad propia del consorcio a posteriori, pero hoy por hoy debemos definir al inicio un porcentaje de copropiedad que va a integrar el título. Hasta ahora estamos viendo qué es lo que sucedería si presenta un conjunto inmobiliario hoy, lo presenta para llegar a escritura. ¿Qué pasa o qué ha sucedido con los casos de barrios privados o parques industriales o conjuntos inmobiliarios, entre comillas, preexistentes al nuevo Código Civil y Comercial? Ya mencionó Marta, la casuística en Córdoba ha sido de 3 tipos, mejor dicho, de 2 grandes tipos, y uno de ellos ha habido 2 subtipos. Básicamente, la mayoría o una gran parte de los grandes desarrollos inmobiliarios se hizo a través de loteos abiertos, donde las calles públicas y espacios verdes eran donados o cedidos al municipio, y a su vez, una vez que el municipio los tomaba, aceptaba la donación, los otorgaba en concesión de uso exclusivo a favor de las parcelas del conjunto inmobiliario del barrio privado. El otro caso típico que se da en Córdoba, también en Mendoza, es a través de subdivisiones, donde aquí, como vemos, la parte gris podía salir de 2 formas. Una como una parcela independiente destinada a pasillo común en condominio entre los propietarios de todos los titulares de los inmuebles de las parcelas a las que servía. Esto generaba a nivel registral un buen problema, porque esa parcela que era de paso común estaba en constante movimiento, particularmente al inicio de la venta, donde al inicio de la venta de todas estas parcelas se empiezan a escriturar varias a la vez, pero como la escrituración de la parcela 14 implicaba la escrituración de los derechos y acciones que se tenían sobre el pasillo común, obligaba a que se movieran 2 matrículas. Pero si a la vez o inmediatamente después de la parcela 14 ingresaba la 15 también tenía que tocar la matrícula donde estaba el pasillo común. Por lo tanto, quedaba en cola hasta que se terminara el procesamiento de la parcela 14 y así sucesivamente. Esto generaba muchas demoras, conflictos,
esas matrículas, esos pasos comunes, sobre todo aquí hemos hecho un caso sencillo con 20 fracciones, 20 lotes. Imaginemos que en lugar de 20 estemos hablando de 200, 300. Imaginemos la complejidad que tenía eso en la primera, sobre todo en el primer periodo, en los primeros años de venta. Sumado a eso, este es un caso muy sencillo de esa parcela, que tiene un cul-de-sac al fondo, una descripción relativamente sencilla, pero cuando vamos a las parcelas reales que había en estas subdivisiones, era una descripción insólita, extremadamente compleja, había que cortar, no sé, en realidad no estaba cortado por una cuestión topológica, cuando quedaban manzanas en el medio, ¿cómo hacemos para describir eso? Entonces se terminaba haciendo una matrícula con varias hojas de descripción, que a su vez sumaba un montón de hojas más por todas las transferencias sucesivas que cada vez que se vendía una de las parcelas a la que servía había que anotar en la matrícula el porcentaje de copropiedad que le correspondía. Esta fue una de las salidas más comunes que hubo. Insisto, el loteo en los grandes desarrollos fue el principal. La parcela destinada al pasillo común fue utilizada particularmente en algunas jurisdicciones fuera de Ciudad de Córdoba, en Villa Allende, en otras localidades cercanas. Y la otra que se utilizó mucho fue también que esta parcela saliera como parcela única, que otorgaba servidumbre de pasos a todas las parcelas por la cual salían en esa parcela. Esta solución tenía una ventaja registral. La servidumbre de paso, una vez que se constituía, directamente el cambio de titularidad en la parcela 15 o en la parcela 8 no implicaba tocar la matrícula de esta parcela. Pero tenía una contra. Esa parcela quedaba en cabeza del propietario original. Y esa parcela podía llegar a empezar a tributar, y de hecho tributaba, y para lo único que servía era para el paso de la salida de todos estos lotes. Esto que implicaba que ante la falta de pago de esta parcela, el propietario original, que ya quizás ni siquiera tenía ninguna parcela dentro de ese conjunto mobiliario, tenía que seguir tributando por algo que no usaba y que no iba a usar nunca. Llegado el momento de la ejecución, que iba a ejecutar la provincia. Una parcela que para lo único que sirve era para salida al dominio público de todos los lotes internos. Bueno, el problema se solucionó de la forma más racional posible, se eximió del pago de impuestos a los pasillos. Pero esto no implicaba que se hubiera solucionado todo el problema, porque sobre esta parcela que había servidumbre, lo único que tenían derecho los propietarios de las parcelas servidas por esa servidumbre era pasar por allí, no podían hacer otra cosa, más allá de los derechos que puede otorgar la servidumbre. Pero de todas maneras esto no resolvió el problema. La casuística de Córdoba, igual que la de Mendoza, es en estos tres tipos. Loteo con calles públicas que luego son otorgadas en concesión de uso, igual que los espacios verdes o los espacios comunitarios por lo general quedaban en la cabeza de una sociedad anónima, que era de alguna manera hacía las veces de consorcio, de lo que hoy llamaríamos consorcio, que manejaba toda la parte de servicios comunes, etc. Esa sociedad anónima obviamente estaba conformada, los socios eran los mismos titulares o son los mismos titulares de las parcelas, y eventualmente había un alto porcentaje que se reservaba para sí el desarrollador inicial hasta tanto se transfiriera todo. En los otros casos estamos ante una vinculación entre dominio y condominio sobre las partes comunes. ¿Qué supondría adecuar estos emprendimientos a un conjunto inmobiliario? En primer lugar, decir que reafirmo lo que ya dijo Marta, que adecuar no significa o no supone reconvertir o hacer todo de vuelta, es decir, volver para atrás lo que allá teníamos, que era
fraccionamiento, volverlo para atrás, unirlo todo para después volver a hacer un conjunto inmobiliario, una propiedad horizontal especial. Eso sería básicamente inviable. Primero nos enfrentaríamos a problemas de tipo legal. ¿Cuántas de estas parcelas pueden tener créditos hipotecarios, embargos? ¿Hasta cuántos de los titulares de estas parcelas pueden llegar a estar inhibidos? Es decir, hablando de un conjunto inmobiliario, un gran fraccionamiento de 100, 200, 300 parcelas, realmente es muy difícil lograr primero la unanimidad para que todo se vuelva hacia atrás. Y segundo, que aparte de la unanimidad, que todos los que puedan llegar a ser acreedores o pretender o tener algún derecho sobre esos inmuebles den su consentimiento para que todo eso se vuelva atrás. Es decir, unificar todo para volver a hacer algo muy similar a lo que había antes. Entonces, la propuesta de adecuación no pasa por volver todo atrás. En primer lugar, preguntamos, ¿hace falta nuevos planos? Y cuando nos hacemos esa pregunta, lo primero que tenemos que responder, ¿para qué queremos los nuevos planos? Hay variación en los elementos esenciales del estado parcelario, es decir, en la ubicación georreferenciada, límites y geometría de cada una de las hoy parcelas en la adecuación unidades funcionales. No hay ninguna variación. Si lo hubiera, estaríamos frente a una modificación. Siguen siendo el mismo lote que se vendió originariamente, que ahora se va a llamar unidad funcional, pero la ubicación, georreferencia, los límites, las geometrías son los mismos. Se justifica hacer un nuevo plano, y si lo analizamos detenidamente, lo analizamos tranquilamente, sin ponernos en estrictos, y uno lo primero que contestaría, de qué sentido tiene que yo salga de un plano donde, sí, evidentemente, antes me decía que había una calle pública, un paso común, y ahora va a ser un sector común a lo mejor, o va a mantener la condición de calle pública, porque volverla para atrás implica una desafectación del dominio público. Y yo diría que no tiene ningún sentido, es más, me atrevería a decir que la idea de hacer nuevos planos, aunque más no sea copia del anterior, es peligrosísima porque podemos llegar a cometer errores, porque somos humanos, porque a pesar de todos los controles que pongamos, pueden deslizarse algún error, y vamos a estar en esa diferencia si equivoquen una superficie, ¿cuál vale? ¿La del plano originario o la de la copia del plano que hice para una adecuación? Entonces, desde mi óptica, no considero que sea necesario hacer nuevos planos. ¿Y hay algún tipo de adecuación catastral? Yo entiendo que sí, la debe haber, pero esa adecuación catastral debe ser lo más sencilla y simple posible. En primer lugar, comparto lo que dijo Marta, tiene que haber una escritura de adecuación, tiene que haber una intervención notarial, y que esa intervención notarial se tome razón en el registro. ¿Y catastro qué hace? Lo mismo que haría el registro. Recién Marta mostró una matrícula donde se había tomado razón de una readecuación. Es decir, no se cambió la matrícula, no se cambió la descripción del inmueble, no se cambió la titularidad del inmueble, no se cambió las afectaciones que pudiera haber habido, sino que se tomó razón en una comunicación de que a partir de determinado momento, que es la escritura, eso está dentro de un conjunto inmobiliario, está adecuado al conjunto inmobiliario. Esa misma toma de razón debería ser catastro. ¿Para qué? Y para que en los certificados catastrales que se emitan a partir del momento de la adecuación quede constancia de que ese inmueble ha sido adecuado al conjunto inmobiliario conforme lo establecido en el artículo 2075. Hay un trabajo que hacer en la reconversión de las parcelas en condominio para paso común, porque ya dejaría de ser parcelas que tributarían independientemente, en el caso de que lo hagan, para, de alguna manera, lo que podría ser tributo por impuesto inmobiliario o tasa de servicio municipal, se le asigna el porcentaje que le corresponde a cada uno de esos inmuebles.
Un tema con el dominio público, el cual será materia de análisis posterior, podría perfectamente mantenerse el dominio público en concesión, otorgado en concesión a los titulares de los predios, solución que en lo personal no me atrae mucho, pero bueno, debo reconocer que si vamos a querer hacer algo viable no nos queda mucha alternativa. Y de alguna manera esa toma de razón a nivel catastral, lo hablamos en algún momento con Marta, ¿cómo sería? Primero catastro, después el registro. Bueno, esto depende de cada jurisdicción. En Córdoba tenemos una interconectado registro catastro, ustedes lo conocerán, los planos se protocolizan y se comunican la protocolización de manera electrónica el registro. Hacer la vía inversa es perfectamente posible. Entiendo yo que en Córdoba lo ideal sería una escritura de adecuación e ingrese al registro, el registro una vez que la califique y diga está apta para inscribirlo, comunica a Catastro para que Catastro tome razón de la adecuación a conjunto inmobiliario de todas esas parcelas que integran el barrio cerrado, el country o el parque industrial. Y yo creo que no deberíamos hacer demasiado más. Hay todo un tema que lo hemos charlado también con cómo vamos a hacer con las nomenclaturas. Lo que antes era el lote 4, la manzana 5, debería pasar a ser la unidad funcional, por ejemplo, 20. Y yo entiendo que si nos perdemos en estas cuestiones de los nombres que le damos a las cosas, tampoco solucionamos mucho. Nada nos impide que yo le pueda llamar a la unidad funcional, seguir llamándola como lote 5 de la manzana 4. Va a ser una unidad funcional de un conjunto inmobiliario con un nombre medio raro, pero lo mismo. Y con eso evito de alguna manera cambiarle el nombre al objeto, que antes era objeto de un derecho real de dominio, ahora va a ser un objeto, un conjunto inmobiliario, de una unidad funcional de un conjunto inmobiliario, pero hay muchas situaciones extrarregistrales que pueden haber estado sucediendo, contratos de alquiler, boleto de compraventa. El cambiarle la designación por esta situación puede generar más problemas que soluciones, y yo no lo veo inconveniente a que a nivel catastral y registral mantengamos la misma matrícula, la misma designación catastral, y empecemos a llamarlo como unidad funcional lote 2 de la manzana 5 o manzana 5 lote 2, por ejemplo, sin necesidad de asignarle un nuevo número que lo único que nos va a hacer va a ser complicarnos la vida. Yo lo he querido hacer bastante gráfico, espero haber sido lo más gráfico posible. Agradecerle a Marta el acompañamiento, agradecerle a Sergio y a todos por la invitación, y quedo a disposición para lo que quieran preguntar. Por supuesto, Sí, a había, disposición de lo que necesiten. Muchísimas gracias a hay todos. algunas preguntas. Jorge Campos, me habías pedido por privado si podías hacer alguna pregunta, y además después yo también la voy a invitar a pasar al estrado a Jorge y a a los demás, como para hacer un abrazo simbólico de cierre del evento. Jorge, tienes que apretar una vez el micrófono para hablar. Esto ya está Bueno, habilitado. Ahí está. estoy comunicado. Perfecto. Sí, sí, totalmente. Primero, una felicitación a ambos expositores, a Marta y al ingeniero. Y segundo, vienen mis interrogantes. Desde hace muchísimo tiempo de que salió el nuevo Código Civil, que estamos intentando ver la manera de poder hacer ese famoso párrafo que pusieron de adecuarse en el Código Civil. Y sin embargo, siempre ha sido muy difícil. Ustedes lo han hecho demasiado simple, se ve que lo tienen muy estudiado y por eso lo felicito. En realidad, es lo que siempre habíamos pensado nosotros, que la adecuación significaba directamente ir al catastro y al registro. Pero nos encontramos con la dificultad de inspección de sociedades jurídicas, que nunca nos quiso dar una mínima autorización para ello. Les quiero preguntar, en este caso que ustedes han planteado, ¿prescindiríamos directamente de inspección de sociedades jurídicas?
Es más tema tuyo, Marta, que de mí. A ver, sé que IPJ en provincia de Córdoba ¿Te no escucha quería. ahora bien? Sí, te escuchamos. Estaba diciendo que IPJ en provincia de Córdoba incluso no quería inscribir los consorcios de propiedad horizontal. Realmente no estoy en condiciones de opinar en función de una IPJ. Entiendo que siendo una persona jurídica debería inscribirlo, pero bueno, no es mi campo, así que Marta. Sí, justo recién tuve otro inconveniente técnico, no terminé de escuchar el principio del planteo. Con respecto a la actuación del registro de la propiedad inmueble frente a la adecuación, es muy interesante lo que sucede porque al regirse por la propiedad horizontal, eh, la rúbrica de los libros del consorcio se hace por ante el registro de la propiedad inmueble. En ese sentido se simplifica el contralor, ya que escapa al contralor de lo que en Mendoza sería Dirección de Personas Jurídicas o en Buenos Aires IGJ, no sé cómo se llama en Córdoba el ente de registro de las sociedades. En ese sentido, justamente es una de las ventajas que propicia la adecuación, es simplificar el contralor, ya que solamente se obtiene la rúbrica de los libros sociales y nada más. No sé si la pregunta apuntaba a eso, no escuché el principio del planteo de la pregunta. Sí, sí, la pregunta apuntaba exactamente a eso porque nosotros hasta ahora nos venimos rigiendo con inspección de sociedades jurídicas. Usted, Y J nos ha puesto demasiados obstáculos normalmente, inclusive como decía el ingeniero, últimamente, los últimos años no quería inscribir los barrios ni como ningún tipo de sociedad. Pero bueno, aquel saliendo y como ese problema es muy común y la verdad sea dicha, es cierto que el ropaje de la sociedad anónima para los fines de administrar el barrio le queda holgado, ¿no? No es a lo mejor el apropiado, es más idóneo la figura societaria del consorcio, que tiene una capacidad jurídica suficiente para los fines que es administrar el consorcio. Con lo cual es por eso que este tipo de organismos de contralor tratan de sacarse de encima, dicho en criollo, la registración de los clubes de campos, barrios cerrados y demás urbanizaciones especiales. Lo cual no deja de ser beneficioso para los barrios, porque les da un marco de acción menos encorsetado, más libre. no, por Se te corta el micrófono, Jorge. A ver, debes tocar de nuevo. A ver, probá de nuevo. hola, hola, Ahora hola, sí, no hola. hace falta que te toques más. Ya quedó ahí Ah, puntualmente. bueno, Bien, ya está conectado. Entonces, correcto. la segunda pregunta, vamos a la segunda pregunta, ya que nos sacamos a la inspección de sociedades jurídicas. El tema por lo que entiendo de las dos charlas, haríamos una sola escritura y sería una sola inscripción en catastro, configurando todas las parcelas, los espacios comunes y todo, como en un edificio, o serían escrituras diferentes Correcto. por lote o No, por casa. muy bien, usted ha entendido muy bien, sería una única escritura, que yo la llamaría escritura de reglamento de adecuación a propiedad horizontal especial, en donde esa escritura se describe la conformación del conjunto inmobiliario, es decir, todas las unidades o parcelas que lo integran, la superficie total, y cómo está distribuida en partes propias y partes comunes, cómo se llamaban antes cada una de las parcelas, lotes, manzanas, y cómo se llaman ahora bajo la nueva designación de unidad funcional, con partes privativas y partes comunes, porcentajes de participación en las partes comunes, si los hubiere, porcentajes de distribución de expensas, destino, como bien remarcó Gustavo, y la transcripción de los antiguos reglamentos
modernizados, actualizados bajo los nuevos paradigmas imperativos del Código Civil y Comercial, produciendo un texto ordenado de reglamento. Ese reglamento se debería presentar e inscribir al registro de la propiedad inmueble, que con los datos que le ha proporcionado el escribano en esa escritura debiera tomar nota en cada una de las matrículas de las parcelas o inmuebles involucrados como una nota marginal, dando cuenta de que ese inmueble se ha visto adecuado, vinculándolo al reglamento de adecuación, y si consideraran también archivar copia del reglamento. Hoy en día, con lo que estamos trabajando en la despapelización y todo esto, no tiene mucho sentido seguir superponiendo registros, ¿no? Cuando ya tiene su publicidad cartular. Pero bueno, si quiere igual el registro, guardar una copia del reglamento, también lo podría hacer. Creo que realmente yo no administro barrios privados, pero estoy todo el día leyendo mucho. Ha sido la charla más productiva que he escuchado en los últimos 4 años, desde el 2015 hasta ahora. O sea, Perdón, Sergio, me ¿no? falta una última pregunta. Perdón. Sí, pregunte nomás. Bueno, la última pregunta es, con los espacios deportivos, por ejemplo, que tenemos en algunos country, como sería el club de equitación, la cancha de tenis, la cancha de golf, que es la más importante, ¿cómo se hace? Sí, actualmente esos lugares, esas partes o superficies, ¿son de titularidad de la sociedad? Sí, son de titularidad de la sociedad, que normalmente los más viejos son sociedades anónimas. Claro, lo que hemos pensado, para eso hay 2 posibilidades y las 2 son posibles. Una es que permanezca en manos no ya de la sociedad, sino del consorcio, que es su continuador. Vio que bajo el nuevo Código Civil y Comercial es posible que el mismo consorcio titularice ya sea unidades funcionales o partes, ¿no es cierto?, del conjunto. Eso sería una posibilidad. Y la otra, si la sociedad necesita seguir funcionando porque tiene otro giro comercial, que pudiera seguir funcionando, pero asegurándoles el uso de las partes comunes a los propietarios. El artículo 2076 lo que exige es que se les garantice sobre esas partes comunes o el uso común de esas partes, no necesariamente bajo la figura de la copropiedad, puede ser solamente garantizarles el uso. Hay muchas alternativas. Si me permitís, Marta, a ver, Sí. yo creo que hay otra más, que esa parte se convierta en un espacio común También. y sería, pero eso tengámoslo en cuenta, eso es optativo, es una cuestión donde el Estado no se debería meter a decirle hagan esto o hagan el otro. Sí lo podría hacer con los espacios verdes y vía de circulación porque hay otro tema allí de por medio, pero con las partes destinadas a esparcimiento o campos deportivos, las 3 opciones son válidas. Que siga siendo de la sociedad anónima o de una persona en particular, sea propiedad del consorcio o que sea común. Yo entiendo que el Estado no debería meterse, sí deberíamos adecuar, eso es una parcela hoy, darla de baja como parcela, porque va a ser algo común, pero es una cuestión administrativa y sostengo que el Estado no debería meterse en una decisión de ese tipo que es más propia del futuro consorcio, del actual consorcio, aunque en la realidad no lo sea, de cómo va a tratar esos espacios especiales. Esa posibilidad, que coincido totalmente con la factibilidad que nos da el agrimensor, no la mencioné para no entrar en otro problema, pero ya que estamos, me viene bien la aclaración. Si se optara por esa posibilidad de que sería la técnicamente más pura, porque para la propiedad horizontal las partes comunes pertenecen en cotitularidad como un accesorio inescindible a los titulares de las partes privativas, ¿no es cierto? Esa implicaría un traspaso, no quiero decir transferencia, de esas porciones de territorio, de suelo,
encabezadas por la sociedad a la cotitularidad de todos los propietarios. Esa transmisión no sería, en rigor, un acto traslativo, me parece a mí. No debería ser considerado, por ejemplo, desde el punto de vista impositivo, como una transferencia de contenido económico. Me parece que es un acto neutro de sinceramiento, que también necesitamos estudiar y asegurar de que no vaya a tener ninguna consecuencia impositiva o que se le impongan trabas si alguien lo considerara una transferencia, ¿no? Porque en realidad no lo es tal, es solamente sincerar, porque lo manda la ley, lo que antes lo tuvimos que hacer dentro de un régimen de derechos personales al amparo de un régimen societario, hoy se transparenta, se lo viabiliza, se arma un consorcio, se da nacimiento al consorcio y las partes comunes o bien quedan en cabeza del consorcio o bien distribuidas en forma indivisa entre todos los titulares. ¿Nos escucha? ¿Estamos ahí? Sí, yo te Perfecto, escuché. no, quedamos anonadados directamente. Sí. No, todo muy bien y le damos muchísimas gracias y ha sido muy comprensible la charla y nos ha solucionado un problema que venimos trayendo hace 10 años más o menos de que salió el nuevo Código Civil Comercial. Le agradezco sus palabras. No sé con quién estoy hablando. Con el doctor Jorge Rodríguez Campos, yo soy médico, no soy abogado, pero soy el presidente de CABAP, la Cámara de Barrios. Mucho gusto, doctor. Mucho gusto, encantada. Lamento no estar personalmente para saludarlo. Bueno, yo también lamento no poder verlos personalmente, pero entiendo como médico que la pandemia nos tiene a mal traer, así que hay que Sí, hacerlo, pero este congreso que ha hecho Sergio, gracias a Sergio y a su equipo, ha sido brillantemente muy bien llevado. La verdad lo, que un- sí. lo único, doctor, a ver, nosotros no le solucionamos nada, estamos dando nuestra postura, nuestra opinión, que obviamente habrá que ver si las autoridades o el gobierno la acepta. De hecho, coincidimos con Marta en muchas cosas y bueno, esta es nuestra propuesta, no significa que sea lo que va a salir en la provincia. Por eso le digo, no lo tome como una solución, sino como una propuesta de solución que pensamos y estamos convencidos de que debería ser así, pero no somos quienes van a tomar las definiciones finales. No, por supuesto, ingeniero, yo lo entiendo, pero vengo de una familia de abogados y entiendo que el derecho se debe acomodar a las circunstancias de los seres humanos que están realizando los actos procesales o judiciales, los actos de la vida. Y en este caso el derecho no se acomodó a las circunstancias de los seres humanos, que compramos lotes en los country y que después nos dimos con la sorpresa de que nos cobraban de IVA, nos cobraban todo como una sociedad comercial. Sí, Sí, esa justamente es otra de las ventajas que yo omití mencionar, el tema de IVA y de, ¿cómo se llama? Ingresos brutos, se vería solucionado porque los consorcios están exentos en ese sentido. Sí, exactamente. Y en realidad es un consorcio grande con Amenities, nada más. Así que Tal cual. María, Es un sinceramiento, es un upgrade de régimen jurídico viabilizado, es la postura, ¿no? La propuesta en sede notarial. Yo la verdad que agradezco este tipo de encuentros porque más allá de que obviamente no seamos los que tomen las decisiones para que esto funcione como lo proponemos, es la forma de ir generando ámbitos de diálogo donde se formen estos consensos, de donde surjan las exigencias y los pedidos a los distintos organismos involucrados. Lo importante es que es posible, es cuestión de buscarle la vuelta. Me parece que es más constructivo buscarle la vuelta que bregar y pelear por declaraciones de inconstitucionalidad que serán aplicables al barrio que lo haga, pero no al vecino, que van a ser costosas, que van a ser de larga data, porque un juicio no es breve,
y vivir con la espada de Damocles de un juicio pendiente a nadie le agrada. Quien compró una casa compró para vivir tranquilo, más en un barrio de este tipo, con lo cual me parece que instar a la judicialización y generar conflicto no nos conduce a nada positivo. Más que lo que se nos está pidiendo, si se lo entiende bajo estos parámetros de sencillez y bajos costos y celeridad, no sería irrazonable, sería simplemente un sinceramiento, garantizar que nos rijamos por la ley, que es ley común, ley de fondo, por todos conocida, se evitan abusos, se evitan poderes hegemónicos, cobros excesivos de expensas o administraciones de por vida, bueno, todas las ventajas que se conocen. Esto es una instancia de diálogo excelente que vuelvo a agradecer y ojalá, por eso dije al principio, sea el primero de muchos encuentros que prosigan, a lo mejor más frecuentemente, o ya que hemos aprendido finalmente a manejar esta plataforma, que le podamos dar uso. Dos reflexiones. La primera, sinceramente, me sorprendió en algún momento dado de su exposición, Marta, que cuando se legisló, no se consultó o se tuvo poco en cuenta opinión de escribanos o de expertos que podían asesorar un poquito mejor, digamos. Eso me llama la atención, que funcionemos así como sociedad, o legislando. Y la segunda, absolutamente, justamente el objetivo de este encuentro de barrios privados y relaciones especiales, cuando el doctor Jorge me pidió que organizase un evento similar al Congreso de Propiedad Horizontal, me planteaban esta necesidad, que realmente empecemos, que los propietarios, los directivos y quienes están viviendo en este tipo de organizaciones comiencen a crear instancias de diálogo para poder hacerle entender a quienes finalmente van a legislar cuáles son las formas más viables o menos conflictivas, digamos, menos judicializables. Creo que fue tan clara y tan sencilla la explicación, las alternativas de hacerlo relativamente sencillo, que la verdad que no entiendo por qué desde hace 5 años yo he leído y participado de muchos talleres así de este tipo, y en general la postura es inviable, es inconstitucional. O sea, era solo eso. No escuché hoy escuché algo que dije, la pucha, ¿por qué no escuchamos antes a esta gente? Sinceramente. No sé si le pasó lo mismo a Jorge o Maela, que también estás acá, o a la gente de la federación. Pueden abrir los micrófonos y hablar, ¿eh? Hola, la verdad, Sergio, de que nosotros venimos desde hace años con la intención de adecuarnos. Nos dijeron, porque el Código Civil cuando se legisla el nuevo Código Civil, era muy claro en la adecuación. Ahora dicen que una mano traviesa de algún porteño le puso esa frasecita deberán adecuarse, en lugar de decir, bueno, directamente son de este tipo de urbanización especial y todos tienen que registrarse como ellos. Entonces, desde hace 10 años, como dices tú, que venimos con la propuesta estudiada por escribanos, abogados, hemos hecho congresos, hemos hecho juntadas, y bueno, pero nunca salió algo tan claro como lo tiene la doctora y como lo tiene el ingeniero agrónomo, de decir, como lo tiene Marta, de decir directamente, lo hagamos, lo tengamos y lo llevemos a catastro y a registro para que digamos, se inscriba directamente, ¿no? Por la ley. Hola, Sí. hola, buenas tardes. Sí. Hola, Maela. ¿qué Buenas tal? tardes. Bueno, clarísima la exposición de Marta, del ingeniero. Bueno, justamente todo lo que generó la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial a partir del año 2015 fue muchísima resistencia, tal como quedó plasmado en las distintas disertaciones. No estaba previsto de esta forma en los proyectos anteriores, no fue clara la forma de plantear la adecuación y generó y sigue generando muchísima resistencia con posibilidades inclusive de
dejar sin efecto la exigencia de adecuación y no lograr estos consensos. Por eso lo valioso de la propuesta y la simplicidad de la propuesta, a la que adhiero plenamente, porque es perfectamente posible, como también lo dije ayer, lograr una adecuación que no impacte, que no afecte, que no justamente sea un perjuicio para todos los sujetos involucrados. Entonces realmente, vuelvo a decir, adhiero a la propuesta y ojalá estos consensos sean oídos por quienes tienen luego las facultades de decidir desde el poder público el menor impacto posible a los particulares, logrando la adecuación. Clarísimo, la verdad. Si me permiten, Sí, por favor. con Maela hemos venido trabajando en este tema desde hace, bueno, 5 años que en realidad salió el Código Civil y Comercial, y hemos participado en jornadas y en congresos juntas, y es cierto lo que ella dice, de que la primera reacción de la comunidad jurídica y sobre todo también notarial, bueno, y también de abogados, fue la crítica. Fue la crítica porque nos sorprendió a todos. Ese tercer párrafo no estaba en el anteproyecto. El anteproyecto permitía que los conjuntos inmobiliarios se siguieran rigiendo por, ya sea por el régimen de derechos reales o personales, solo que si se optaba por derechos reales, se prefería la propiedad horizontal especial. Y no hablaba de un tercer párrafo ni de una necesidad de adecuación. Cuando el proyecto pasa por la comisión bicameral, es allí donde cambia el sentido y cambia rotundamente respecto de la versión anterior e inclusive respecto del proyecto que le precedió, que fue el del doctor Alterini, en donde ya había un consenso generalizado en la doctrina en ese sentido. Entonces esa fue la sorpresa, fue un cambio de timón muy fuerte, y entonces lo que primero pensó la doctrina fue, bueno, esto hay que derogarlo, nadie lo pidió, de dónde salió, quién fue el mentor de la idea, nadie se hizo cargo de la idea, bueno, pero lo cierto es que llevó muchos años tener una ley de fondo. ¿Cuántos congresos hemos ido tratando de tener ley de fondo que regulara los conjuntos inmobiliarios? Luego de muchos años se la tiene, y bueno, y tiene este tercer párrafo. Y bueno, habrá que darle un contenido entonces asequible, sencillo, y buscarle las ventajas, que veo que las tiene, porque de hecho la doctrina venía propiciando el régimen de propiedad horizontal como el más afín o el más adecuado para los barrios privados. Con lo cual, en ese sentido, bienvenido sea entonces, y ya que no lo buscamos, nos ha traído una posible fuente de trabajo y de que brinde utilidad a toda la comunidad. En ese sentido, entonces, es que nos hemos puesto a trabajar para hacerlo viable, ¿no? Lo que sí requiere estos consensos, sobre todo de todos los actores públicos, catastros, registros, y allí lo que hay que decirles a todos los operadores es que el deber de adecuación nos alcanza a todos. Así como el barrio está obligado a adecuarse, catastro está obligado a adecuarse, registro está obligado a adecuar también. Si llegamos a esta situación en la que estamos fue porque hubieron muchos años de omisión de acción del Estado, donde se olvidó de legislar, o no pudo, no se llegó a un acuerdo de hacer una ley de fondo. Por eso hemos llegado a esta situación. Sí, todo está bien, perfecto, sí, esto es un diálogo. Entonces no, pero ahora claro, eso, claramente, Marta, lo que vos estás diciendo, decíamos que hacía más de 85 años que existían los barrios privados y no había legislación de fondo, y ahí todos los problemas que se dieron en las órbitas locales, con normas que en muchos casos eran inconstitucionales. Entonces, pese a esa gran resistencia que ya lleva más de 5 años y que existe todavía, pero lo que no podemos omitir es que la norma existe, no fue derogada, está en el campo de los derechos reales, es de orden público. Entonces, si no fue derogada, la idea es generar este consenso para lograr una adecuación posible y simple, no perjudicial para nadie, y en este sentido es excelente la propuesta de este grupo de estudio. Gracias, Mayla, muchas gracias. La verdad que tu opinión para mí es muy, muy importante,
por tu calidez, por tu estudio, por todos los años que te conozco que llevas estudiando este tema. Y más también que provenís de otras provincias, como es Santa Fe, Rosario, en donde hay un ámbito muy fuerte también de estudio de este tema. Próximamente va a haber otra jornada allí donde se va a tocar este tema. Entonces es necesario ir armando un cuerpo de doctrina, de opinión, para generar consensos. No tiene sentido instar a la inconstitucionalidad. Va a ser judicializar, va a ser más caro, va a ser más largo, y no hay garantía de que un juez vaya a declararlo inconstitucional, porque como les dije, es ya jurisprudencia de la Corte en que nadie tiene derecho adquirido al mantenimiento de un régimen jurídico. Mientras no se toquen los derechos incorporados al patrimonio, ni las facultades, ni las limitaciones, ese cambio de ropaje, ese cambio de régimen jurídico es perfectamente constitucional. Más en la sintonía que venimos transitando estos últimos años de protección del derecho del consumidor, de protección al débil jurídico. Me parece que va más con los nuevos paradigmas del moderno derecho a venirse al deber de adecuación de forma fácil. Bárbaro. Doctor Jorge, acérquese. Muy bien, ya lo aprendió a manejar el muñequito. Ahí se pasó de largo. No me choque, no se choque. Gire la cámara y gire hacia la izquierda. Eso, ahí gire un poquito más y avance. Eso, ahí está, ahí gire de vuelta. Enfoque de vuelta, gire la cámara con las flechas curvas. Toque el atril si quiere con la mano, con el mouse, toque el atril y va a quedar derecho para hablar. Toque el atril con el mouse. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Bueno, yo la verdad, antes de que cierre el doctor Jorge, debo decir que finalmente creo haber logrado el objetivo. El objetivo de este encuentro era ese. Generar consenso, que se abra el debate, que se vean se tengan nuevas perspectivas. Y bueno, creo que eso se ha logrado. Creo que de ahora en más, desde la Cámara, tienen gente que los va a ayudar a encaminarse a nivel nacional, porque además creo que es un problema nacional, no es un problema local. No depende, al margen de que cada provincia legisle, obviamente que va a ir surgiendo, tomando ese ejemplo de otras provincias. Y creo que ahora tiene material, doctor, para trabajar hacia adentro de la Cámara con el resto de los directivos de todos los barrios, me parece a mí. Sí, si me permite una última aclaración, parte también de nuestra postura consiste en que no hace falta una ley, reglamentaria ni nacional ni local. Si nos ponemos a reglamentar, corremos riesgo de hacer un reglamento más entorpecedor que facilitador. Le tengo miedo al reglamento. Me parece que es más prudente dejarlo en manos de cada notario, cada escribano que conoce el barrio, que conoce la gente, que está cerca, que tiene mediación, y que es prudente. El notario, estamos capacitados y estamos formados en eso. Le tengo sinceramente miedo a una reglamentación nacional o local que pueda ser dispar en todas las jurisdicciones involucradas, en todos los niveles involucrados. Creo que es más simple y menos atado, menos encorsetado, dejarlo bajo calificación estrictamente notarial. Creo que todos tenemos miedo cuando empiezan a tratar de legislar y reglamentar en este país. Generalmente termina complicándose más de lo que se soluciona, es verdad. Sí, si me permitís, Sergio o Marta, coincido plenamente con Marta que ponerse a hacer una ley reglamentarista va a ser un error, porque la variabilidad de casos que hay es muy grande y vamos a estar mirando 2 o 3 casos para hacer una reglamentación que después va a servir para esos 2 o 3 casos. Sí creo que alguna norma más tirando al aspecto tributario, porque hay que tener en cuenta lo que plantea Marta, y para también dejar en claro algunas cuestiones que no vamos a tener, yo al final, o
sea, la adecuación no implica volver todo atrás, sino de lo que tenemos, cómo lo adecuamos de una manera sencilla, pero considerando algunos aspectos muy generales, pero no encorsetando cómo se va a hacer, ni diciendo hay que hacer esto o el otro, pero una norma que de alguna manera viabilice esto desde el punto de vista eh, económico, porque ese también es un tema que es bastante preocupante, porque si económicamente el costo de la adecuación es alto, y no lo va a hacer nadie. Eso simplemente, sí me parece una norma, pero muy, muy general, que no se meta a reglamentar el cómo, sino aspectos más general para, de alguna manera, que todos estén tranquilos que lo que se haga, tanto a nivel catastro, a nivel registro, esté bajo ese paraguas y que de alguna manera se tenga en cuenta algunos aspectos tributarios, como decía Marta, no hay transferencias en algunos casos, sino un sinceramiento y a lo mejor tributariamente no correspondería el pago de algunos. Sí, coincido, no sé si se escucha ahora. Sí, se Sí, te escucha. escucho. Coincido con la opinión de Gustavo. Me parece que acá la función del actor público del Estado, ya sea catastro o registro, debiera ser facilitar todo lo que propenda a facilitar. Ya con no hacer nada, yo creo que haría bastante en ese sentido, facilitando, no cargando con tasas sobre tasas, porque ahí entorpecería. La adecuación como tal no está alcanzada por ningún impuesto todavía. O sea, que no haga nada la administración, porque si hoy no es un acto alcanzado, no es un hecho imponible. No debería tributar absolutamente nada. Y la administración a la hora de fijar tasas para que nos cobren las inscripciones o los certificados catastrales que correspondieran o lo que fuera, debería ser con un criterio de subsidio, porque acá se ha llegado a esta situación por acción del Estado también. Entonces, el criterio debiera ser ahora propender a facilitar y allanar. Lo mismo, los honorarios de los profesionales intervinientes también debieran ser razonables. Aportes notariales, llamamos en Mendoza, son los aportes jubilatorios de las cajas previsionales, también deberían ser las tasas mínimas, porque no tiene contenido económico este acto de adecuación, no tiene un valor económico en sí mismo, ni implica un movimiento de riqueza, al contrario, es neutro desde lo económico, pero capaz de producir un valor agregado a los inmuebles muy importante. De mi parte, te aclaro, el Catastro de Córdoba no tiene tasas para ningún tipo de servicio de los que brinda. Ah, pero muy bien, Agrimensor. En Mendoza no podemos decir lo mismo. Jorge, ¿quieres hacer un saludo general y agradecimiento a la gente de la Federación de Campo? Está Matías Bravo, está Francisco Torraco, son Sí, pues directivos de la... quiero hacer un agradecimiento especial a todos los asistentes a este congreso virtual. El primer agradecimiento se lo voy a hacer a la persona que acaba de hablar, a Sergio Sosa, porque es el que bajo las situaciones de pandemia ha llevado adelante este congreso que parecía un poco imposible realizarlo. El segundo agradecimiento viene para todos los de la Federación de Clubes de Campo que están presentes, todas las organizaciones amigas que se han acercado a este congreso con el ánimo de impulsarnos a todos los cordobeses y a todo el país posiblemente a que hagamos algo en todos estos temas que hemos tocado. Y el tercer agradecimiento es para los expositores que han sido muy claros en todas las posiciones que hemos tenido. Realmente lamento que el ámbito del Congreso sea tan amplio, porque parece muy grande comparado con la cantidad de gente que ha entrado en el Congreso. Creo que algunos han estado en su casa o no han figurado, pero parece inmenso el ámbito del Congreso.
Pero de todas maneras, como decimos los cordobeses, el calor humano es lo que vale en todas estas situaciones y no la parte edilicia. Y un cariño muy especial a Marta y a Gustavo, cuya charla ha sido un enfoque muy alegre para mis últimos 6 o 7 años desde que salió el Código Civil, que estuve empecinado en que se pueda hacer directamente la adecuación de nuestros barrios privados a como conjuntos residenciales especiales, dado que encajaban perfectamente en el Código Civil. Yo creo que coincido con lo último que dijo Marta y con lo que dijo Gustavo. No hay que ser demasiado problemático, hay que ir en grupo, hay que presentarse directamente en catastro con la mayor cantidad de gente posible o de barrios posible, con un escrito hecho ya en mayoría, para que le den una entrada y una posible adecuación. Y bueno, no me queda más que decir que si esto se realiza, va a ser un sueño posible de mis últimos 7 años. Así que estoy muy contento de su presencia, les agradezco a todos la presencia y los felicito por haberse acoplado a esta nueva innovación de Congreso, en que no nos vemos más que con muñequitos. Por suerte el mío ha sido muy distinguido ahí. Muchas gracias. Totalmente. Bueno, yo para cerrar, vuelvo a reiterar, Silvia Massicioni, Jorge Jufré, que están acá presentes, Mónica Barrios, que ha estado los 4 días en casi todas las conferencias, ha sido la asistente perfecta, es administradora de consorcios, realmente una profesional con todas las letras. No sé si estás, Moni, todavía, porque se ha mantenido Sí, callada. sí, no, acá estoy. Me gusta aprender y acá estoy, ¿cómo está? Me gusta aprender mucho. Y lo estoy incorporando a mi hermano también que se me sume. También, Leonardo. Bueno, la verdad, te felicito, me siento orgulloso y nunca, yo siempre tomo nota de todo y has estado en casi todas las conferencias todo el tiempo. Realmente te juro que me siento admirado de tu capacidad de aprendizaje. Así que No, gracias a vos porque gracias a vos le pones mucha pila y esto la verdad que hay que aprovecharlo y disfrutarlo porque no se da seguido y hay que aprovechar toda la capacitación que uno pueda tener día a día. Así es. Y bueno, y a todos los disertantes, yo sinceramente cada vez que hago algo de estos eventos, no los conozco, me pongo a buscar en Google gente que haya presentado ponencias, trabajos, tesis, investigaciones, y me van surgiendo nombres. Nunca le he errado, o sea, no conocía a Marta Linares, pero evidentemente debe ser de las personas, de los escribanos que más ha trabajado sobre esto. Silvia Massicioni, contacté a la gente de la Federación de Cruz de Campo, mucha predisposición para acogerse a colaborar, a poner disertantes destacados. Jorge Jufreta, no he tenido este año encima la posibilidad de conocerlos personalmente. Todos se esforzaron, me pasaron el material, hay que trabajar, hay que escribir, hay que armar los PowerPoint. Obviamente que el conocimiento tiene mucho valor. Yo lo reconozco, lo valoro, estoy inmensamente agradecido. Bueno, a Jorge Campos por haber confiado en mí, por supuesto. Y quiero agradecer, no lo veo ahora, bueno, a Mario Castellano de ISPA 3D, Mario, y a Marcelo Filkenberg, que no está en este momento, pero ha estado Nelson también, ha estado todo el tiempo para solucionar todos los... Sergio, acá estoy. ¿Dónde estás, Marcelo? No, Nelson Videla te hable. No, te habla Nelson. Bien. Saludos, Sergio, y saludos a todos. La verdad que para nosotros simplemente es un orgullo que a través de nuestra plataforma se puedan expresar. La verdad que pude presenciar esta última charla entera y nada, un altísimo nivel. Felicitaciones a todos y bueno, espero que se hayan sentido a gusto. Al principio la tecnología por ahí da un poco de miedo, pero una vez que uno le agarra la mano se hace muy ameno y se disfruta. Así que muchísimas gracias por estar. Y Sergio, te dejo el final nomás. Aquí estamos para disfrutar. Bueno. Sergio. Sí, acá estoy.
Sergio, bueno, te habla Francisco Torraco de la Federación de Clubes de Campo, la Federación Argentina de Clubes de Francisco, que contigo fue el primero que hablé. Después ya me manejé con Matías, pero contigo fue el primero que contacté de la federación. Sí, te escucho. Somos un equipo y trabajamos juntos todos los días, compartimos prácticamente todo en la federación. Pues yo me quiero sumar a la felicitación de todos por la realización de este evento, especialmente en estas circunstancias tan complicadas que estamos viviendo todos. Realmente manejar la situación como la has logrado hacer, congregar a la cantidad de profesionales que han expuesto todo su material, muy rico y válido para el sector. Creo que fue un logro importante y sirve para esto, para unar formaciones y criterios de un sector que es cada vez más importante y requiere reconocimiento en el país. De vuelta, nuestros aplausos, pueden contar con nosotros, nos pueden contactar tanto a Matías como a mí, los datos de la federación que se distribuyen con el material. Bueno, quedamos a disposición para cualquier cosa y nuevamente felicitaciones por el evento. Bueno, muchísimas gracias. No tengo más que palabras de agradecimiento para todos. En algún momento dado estuve bastante nervioso y preocupado. La verdad que fue una complicación casi nimia. Mucha gente, quizá no logré transmitirle que no era que les mandaba un link para entrar a un Zoom. Y me llamaban el día martes o el miércoles, che, ¿dónde es que tengo que ver las conferencias? Pero había mandado mail con tutorial, descarga en la aplicación, no lo supimos transmitir, no lo supieron hacer, no lo quisieron leer. Terminó, hay 264 inscriptos, hay más de 120 personas de los barrios privados inscriptas. Pudieron entrar 4 o 5 de los barrios privados, me refiero, pero todos van a tener el material. Y administradores inmobiliarias, había más de 140 inscritos, habrán entrado 80. O sea, yo lamento porque se perdieron. El nivel de los disertantes de este año ha sido fantástico. Sinceramente creo que ha sido uno de los mejores años. Además, era todo el día, mañana y tarde. Creo que fue demasiado extenso también. Es algo que yo debo rever para hacer otro. Tienen que ser 3, 4 horas quizá, 2 días, 3 días, pero menos horas, para que realmente la gente pueda entrar y quedarse 3 horas en la computadora viendo todo. Yo pensé que tenía que poner mucho para que motivara, pero evidentemente con la situación económica y que todo el mundo está como bombero apagando incendios, no le alcanza las horas del día para cubrir, sacar el agua del barco que se está hundiendo. Entonces entraban cuando podían. Por eso, Mónica, yo no sé cómo hiciste para estar todo el tiempo conectada. Me llama la atención. Yo porque tenía que estar, no tenía otra opción. No, yo tengo la notebook, estaba en la oficina, por ahí trabajaba y la tenía de oído y por ahí miraba, por eso te decía yo que estábamos compartiendo con mi hermano, por ahí si nos veía alguno de los dos, y bueno, a veces sí, por un ratito desaparecía por trabajo, pero traté de estar conectada lo que más pude y escuchando, ¿no? Muy atenta. Pero yo te aseguro que cuando toda la gente que se inscribió entre a ver todas las conferencias, van a decir, es como si me hubieran invitado a un casamiento, o yo hice un casamiento, contraté un salero, un catering para 500 personas, y los invitados fueron al salón del lado. Y después les mando el video, le digo, che, miré el casamiento, yo estaba solo, yo me aburrí, pero miré la fiesta, la comida que había. Y lo van a mirar a decir, la verdad que parado, o sea, me perdí el casamiento y vos te quedaste solo. Pero bueno, van a disfrutar porque el nivel de conocimiento que recibieron todos acá es altísimo. Creo que va a servir para el siguiente evento que hagamos dentro de la plataforma. La vamos a llenar. Va a haber mucha gente que va a querer perder el tiempo de instalar la aplicación y pedir soporte para que lo hagamos entrar. No era tan complicado, pero se les complicó a todos. Yo pido disculpas en eso, creo que bueno, algo tendré que rever para mejorar. Bueno, muchas gracias a todos. No quiero demorarlos más. La verdad que tampoco supe cómo manejar el tema. Pensaba hacer sorteos, cosas así, pero tampoco había cantidad de gente como para sortear. Todos los años, al cierre del Congreso, sorteamos tabla de fiambre, fines de semana, servicio de las empresas, Roela sortea algunas cosas. Es más, tampoco pude hacer, las empresas estuvieron las de stand 2 días,
Después los comerciales tampoco podían estar conectados todo el tiempo y habiendo poca gente. Así que tampoco pudimos hacer que se acerquen los dueños de las empresas o los directivos para hacer algún tipo de acción de sorteo. Pero bueno, quedará para otro momento. Muchas gracias a todos. Mil disculpas por algún error que hayamos cometido. Gracias bueno, Nelson, a Marcelo y a todos. Si alguien quiere seguir por privado, llamarme, seguimos hablando. Pueden quedarse, yo no tengo problema, no es que los esté corriendo, pero por ahí tienen cosas que hacer. Es como que podemos dar por terminado el evento, digamos, ¿no? Pero pueden seguir chateando, charlando. Yo me retiro, te aplaudo, no lo puedo hacer por chat, por eso lo hago en vivo. Muchas gracias por todo, Sergio, y la verdad que excelente como te has movido y sé que estos 4 días han sido full, así que vaya a descansar. Yo me tengo que preparar la comida. Gente, gracias, Mari, muchísimas gracias a todos, muchas gracias, hermoso todo, y lo disfruté muchísimo y aprendí muchísimo también. Bueno, bárbaro. Gracias ahí, Silvia Maciciones dice, muy bueno todo. Nelson también, bueno. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Doctor, simplemente, a ver, yo una última pequeña aclaración. Calculo, yo no lo sé cómo es, después le mandaré por mail. A ver, pueden cerrar el programa cuando lo cierren y en principio yo diría que pueden desinstalarlo. Yo no sé si sirve para otro evento, creería que sí, no sé. Yo después de última les voy a mandar a todos por un mail o un chat decirles, podés desinstalar el programa, borrarlo, si en otro momento hacemos un evento en la plataforma, simplemente descargan el programita nuevamente. Creo que no pesa mucho, creo que no va a generar problemas en sus computadoras, pero les aviso nada más, les hago la aclaración. En principio creería que pueden desinstalar el programa, como cualquier programa que descargan e instalan en la computadora. Cuando no usan más, lo dan de baja. ¿Está? Correcto, Sergio, felicitaciones por todo y te queda el emprendimiento de las direcciones de toda esta gente tan amable que hemos tenido acá para hacerle por correo o por chat, ¿no es cierto?, una juntada para ver cómo manejamos la situación. Muchas Con todo gracias. gusto, doctor, yo sabe que estoy a disposición. Yo es más, voy a pasarles, intercambiar después los correos para que los tengan, digamos, de usted con la gente, los disertantes o de la federación. Si alguien necesita algún correo, me pide, yo consulto. Si se pueden intercambiar, lo intercambiaré, no tengo problema. ¿Sí? Muy amable a todos, gracias. Sergio, muchas gracias. Matías Bravo soy. Te saludo a vos y los saludo a todos y un agradecimiento muy especial a todos los disertantes, que siempre es un gusto escuchar y enriquecerse conceptualmente. Así que bueno, ya nos veremos la próxima. Muchísimas gracias y a disposición de todos, como dijo Francisco Torraco. Gracias, Matías. Ha sido realmente el mejor nexo cuando yo necesité contacto con ustedes. Estabas ahí todo el tiempo con el teléfono atendiendo. Bueno, no, un placer laburar con ustedes y de nuevo, nada, la federación va por el mismo camino que, como muy bien y excelentemente expuso la doctora Linares, y bueno, ahora tenemos que sortear el obstáculo de la resolución 25 de IGJ, pero seguimos trabajando y a disposición de todos. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Bueno, muy amable, gracias. Ahora me paso a editar los videos para subirlos al canal. Así que todavía yo también me despido, agradecer la organización, agradecerle a Sergio principalmente. La verdad es que desde el año pasado que está trabajando en esto, firme, pero ha valido la pena. A pesar de los inconvenientes técnicos, creo que el resultado ha sido excelente. Así que felicitaciones, Sergio. Felicitaciones a todos los que están involucrados en esta organización, que seguramente hay más gente detrás que un montón. Vemos a Marcelo especialmente también, que nos ha hecho el soporte técnico, a la gente de la federación, de la cámara, bueno, y a mi coequiper, a Gustavo García, que la verdad que estar en Córdoba acompañada nada menos que por el director de Catastro, para mí es una espalda muy fuerte. Y que le agradezco especialmente que me haya aceptado también acompañarme. Un saludo a todos y espero vernos pronto y conocernos personalmente. Quedo a disposición, podés dar mi
Sergio, mis datos, mi mail o Ah, mi perfecto. contacto. Con todo Muchísimas gusto, gracias. ayudar en algo, cuenten conmigo. La verdad que este tema me encanta. Es cierto que lo vengo estudiando hace mucho. Es parte de mi tesis doctoral. Por eso es que tengo esta pasión en este tema. Se nota y lo transmitís. Se nota y lo transmitís. No, Aunque realmente la me enoje con la claridad, tecnología. la simpleza, no, yo quedé anonadado. Sinceramente, no, dije, qué bárbaro, pero ¿cómo puede ser que todo hacemos tan mal y no pedimos, no escuchamos a la gente que tiene sentido común? Nada más que eso, o sea, criterio básico de decir, che, ¿por qué nos encanta encontrar un problema en una solución? Bueno, y no perdamos ese sentido común. A veces cuando uno tiene esa tentación, ¿no? Porque por ahí parece más high o con más rigor científico o académico